todo un truco. Bueno, miren, yo quería comentar el lugar de nacimiento de Eulalia Guzmán, porque esto es lo que nos entrega a la persona que estuvo luchando por la verdad del pueblo de México toda su vida. Y también para retratar con precisión a estos negacionistas, a unos que trataron de mantenerse dentro de los marcos de la ciencia, planteando una duda científica, un cuestionamiento, pues quién sabe si sean, aunque la formulación es tramposilla, ¿no? Porque no contamos actualmente con pruebas científicas suficientes para decir que somos los únicos. Bueno, entonces, ¿son o no son? Bueno, no contamos. Lo importante es el no, ¿no? Que se escuche primero el no. Y por otro lado, los negacionistas furibundos actuales, que no se conformaron con este trabajo anticientífico de las comisiones negacionistas, pero con careta de ciencia, y ahora solamente tienen la careta de autoridad, no ponen careta de ciencia, son autoridades del INAH, pero sin ciencia, y furibundamente empiezan a negar cosas de las cuales no tienen, ¿cómo se dice? Una chingada prueba. Así se dice. Bueno. Y diríamos, ¿y todo esto por qué pasó? ¿Por qué tantas ganas? ¿Por qué tanto gusto de negar? Querían la foto. Bueno, hay varias teorías. Una, la de las mezquindades personales, que querían atribuirse el descubrimiento de ellos, y no Eulalia Guzmán. Puede ser. Alfonso Caso ya había tenido un evento de esta naturaleza cuando se atribuyó el descubrimiento de la tumba número 7 de Monte Albán, y casi no le dio a José Valenzuela, a Juan Valenzuela, que fue propiamente el arqueólogo que in situ hizo el descubrimiento. Él se lo atribuye y lo es ayudante, ¿no? Insisto, ya había habido este pequeño detalle. Bueno, en fin, hay esta teoría, puede haber algunos indicios, pero no es suficiente para explicar que pues, muerto Caso, o pasando con el caso, es quien se encarga de que la primera comisión, aunque él no participe en la comisión como que no, los hilos desde fuera, ¿verdad? Él no participa directamente, para que no se vea tan feo. Se le encarga a Silvio Zavala, que organiza a la comisión Marquina Zavala, pero sin embargo es Caso quien la organiza junto con Ignacio Marquina, que es el director del INAH en ese momento. Bueno, en la siguiente comisión, la gran comisión, como no tuvo éxito la comisión Marquina Zavala, ahora sí, Caso dice, no, hay que estar aquí en los trabajos. Y sí forma parte de la gran comisión. La tercera. La segunda. Y bueno, en la tercera ya es hasta 76 y ya está muerto. Entonces uno diría, bueno, pues se entiende que en la primera y en la segunda, por esta cuestión de mezquindad, Caso, el motivo fue que quiso salir en la foto. Pero no nos alcanza esta razón para explicar cómo fue que después, 25 años después, sigue la insistente intención negacionista en la comisión Bonfil, y luego se ha seguido, aunque ya no ha habido comisiones, ya no ha habido revisión del caso, vamos a decir, ha seguido este run en los medios de comunicación, en un video, en una revista, en un periódico que sale en España, en el país o en México, que pues es los presuntos restos de Cuauhtémoc, que la falsedad que creyó Eulalia Guzmán, y que, en fin, se hacen muchos chismes. Y
esta participación muy activa de los negacionistas furibundos. Entonces, no es suficiente la mezquindad de un personaje o de varios personajes para dar cuenta de esta negativa transeccional, así vamos a llamarla, ¿ah? Transeccional, porque, bueno, ya no nos vamos a meter con sexenios, con el tema del presidente de aquel entonces, que era de Patrias, Miguel Alemán. No me lo recuerdo. Entonces, pero va a salir. Entonces, yo les voy a presentar un panorama sobre este punto. Generalmente no lo hago porque es una pregunta difícil. La pregunta siempre la hacen, bueno, pero ¿por qué te esas ganas de negar? Y digo, no, mira, no hay que fijarnos en el por qué, sino cómo lo negaron. ¿Cuáles fueron los rastros de sangre que dejaron? ¿Dónde está el arma del delito? ¿Dónde está el cadáver? Y esas son las pruebas y argumentos que presentaron, y ahí ya no pueden decir que sí, que no hay nada que dudar, sino que todo está clarito en tinta y papel. Por eso es el camino que yo seguí. Pero claro que la pregunta por qué esta negación continua es muy importante. Pero le hicieron en lo oscurito. Entonces, hay que hacer hipótesis, ¿ah? No es tan segura como la otra, que simplemente sopesas argumentos y pruebas. Entonces, ahí les va la presentación de la respuesta del por qué, ¿no? Una razón más fuerte que la anterior, que no nos alcanza para dar cuenta de todo. Y se las voy a leer para que haya precisión en los datos. Bueno, primero les voy a leer algunos títulos del tema, por si no nos da tiempo de leerlo todo, ¿verdad? Que ustedes sepan como por dónde va la cosa. Estados Unidos como factor decisorio, injerencista de la declaración de inautenticidad de los restos de Cuauhtémoc. Este es el punto decisivo. Número 1. 2 intervenciones señaladas de la embajada norteamericana en el hallazgo de los restos de Cuauhtémoc. Está. 2. La Guerra Fría, contexto geopolítico, económico, mexicano y de política e ideología nacional en que intervino la embajada contra el comunismo. Internacionalismo. ¿Les conviene? No les conviene. Entonces dicen que el nacionalismo es comunismo. 3. Remodelando el nacionalismo hispanista en el contexto de la fiebre aftosa y de la crisis económica mexicana prolongada. Este no se entiende, hay que leerlo porque entendemos cómo está ese engranaje. Hasta ahí. Los demás otra vez no se entienden, ya se requiere conocimientos previos. Ahora sí, vamos a comenzar uno por uno. 2 intervenciones señaladas de la embajada norteamericana en el hallazgo de los restos de Cuauhtémoc. El día en que Eulalia Guzmán dio la noticia del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en Ixcatiopan, el 26 de septiembre de 1949, esto sucedió en el atrio de la iglesia. Debajo del altar mayor de la iglesia, ahí se encontraron los restos. Bueno, salimos de la iglesia por la nave y llegamos al atrio, al patio. Allí en el patio se reunió todo el pueblo y se reunieron periodistas nacionales, estatales, locales, algunos internacionales. Tenemos en primera fila, atendiendo a la importante noticia que está dando Eulalia Guzmán,
al enviado de la embajada norteamericana, jefe de información de la sección norteamericana de la Comisión contra la Fiebre Aftosa. El primer extranjero que logró contemplar los restos de Cuauhtémoc, Sam A. Montaigne. Una nota de Excelsior del 9 de octubre de 1949 así lo señala, bajo el título Gran homenaje a Cuauhtémoc el día 12, sede de poderes del Estado en Iztacalco. 9 meses después, el 9 de julio de 1950, Eulalia Guzmán declara que en el primer momento del descubrimiento, o sea, en septiembre del 49, algunos miembros de la embajada norteamericana habían grabado discos, o sea, filmado, habían grabado discos en los que se podían apreciar detalles impresionantes del trabajo de excavación, así como algunas manifestaciones emotivas de quienes presenciaron la extracción de la caja de metal que guardaba los despojos. El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal, Alfonso Sánchez Díaz, tomó la palabra en el recinto de la Suprema Corte, en el que se iba a hacer un homenaje a Eulalia Guzmán en este día, en 1950, en julio de 1950, precisamente para rendir homenaje a la insigne científica y de que la doctora Guzmán habló de sus trabajos de investigación, etc. Reseña Alejandra Moreno Toscano, que forma parte de la comisión Bonfil. Reseña Alejandra Moreno Toscano lo anterior, dice lo siguiente ahora. Al final, la doctora Guzmán hizo que se pasaran algunos de los discos grabados precisamente en el sitio donde fueron hallados los restos, discos que facilitó la embajada norteamericana y en los cuales se pueden apreciar detalles impresionantes del trabajo, así como algunas manifestaciones emotivas, etc. Evidentemente no había ninguna caja de metal, sino que es una equivocación de la reseña. Finalmente, el secretario Sánchez Díaz dijo en su discurso que en ese momento de inquietudes nacionales debemos unirnos en un sentimiento de fervor al más grande de nuestros héroes, que es el símbolo de nuestra nacionalidad fuerte. Como se ve, se encuentra perfectamente documentado en los periódicos y fotografiado la intervención de la embajada norteamericana en los eventos relativos al hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en Iztacalco. Hay que aclarar que actualmente se hacen unas 3 horas y media hasta Iztacalco. Está a 36 kilómetros adelante de Taxco, pero antes esa carretera no existía, había que dar una vuelta, había que llegar primero a Iguala y luego de ahí subir en una brecha. Entonces se hacía día y medio, casi 2 días. Entonces, ¿cómo es que está en primera fila el enviado de la embajada? Y cómo que mandaron al equipo de filmación de todo este tema. Dos, la Guerra Fría, contexto geopolítico, económico, mexicano y de política e ideología nacional en que intervino la embajada. Cabe ahora echar una mirada a los antecedentes y el contexto en el que tuvieron lugar estos acontecimientos, en los que notoriamente hay una doble intervención de la embajada norteamericana. En primer lugar, la filmación de la excavación en el momento mismo en que esto ocurría. En segundo lugar,
la presencia de Sam A. Montaigne, enviado de la embajada encargado de asuntos agrícolas y campesinos, especialmente relacionados con el gran problema de la fiebre aftosa, la presencia de este enviado en primera línea para escuchar de boca de Eulalia Guzmán los detalles del descubrimiento de los restos de Cuauhtémoc. Hay que tomar en cuenta, en primer lugar, que estallada la Segunda Guerra Mundial, tenemos que desde 1943 a 51, el cierre de los mercados externos provocó un fuerte desequilibrio en la balanza comercial mexicana, que se tradujo en una prolongada crisis económica para México en el periodo de 1943 a 1947. Las importaciones superaron las exportaciones. Este crecimiento de las importaciones de nuestro país desde Estados Unidos respecto de nuestras exportaciones siguió creciendo hasta 1951 y quizá más adelante. De 1943 a 1951, las importaciones mexicanas crecen más de 5 veces, un tercio respecto del año de base, 1943, mientras que las exportaciones mexicanas de Estados Unidos crecen solamente 4 veces en este mismo periodo. En este contexto económico fue que en la conferencia de Río de Janeiro de 1947 se reúnen todos los países latinoamericanos para tratar de hacer un frente común contra Estados Unidos. Entonces, fue en la conferencia de Río de Janeiro de 1947 se mostró la formación de un bloque latinoamericano contra el imperialismo y el belicismo yanqui, pero de perfil moderado. Un bloque latinoamericano contra el imperialismo, pero de perfil moderado. En realidad en México tuvo lugar el resurgimiento hasta cierto punto vigoroso de una corriente ideológica conocida como hispanista, que dentro de la nueva coyuntura anti-yanqui adquiere un carácter latinoamericanista y fundamentalmente anti-norteamericano, es decir, nosotros somos hispanos, hablamos castellano y vienen los gringos y nos quieren quitar nuestro idioma y nuestra cultura. Entonces, en México empezó a surgir una corriente hispanista, anti-yanqui, un antiimperialismo, pero moderadito, pues, leve. Quien mejor representa esta posición es José Vasconcelos, que lo vimos hace un momento, después de 1940. Véase como ilustración de esta posición durante la polémica de Izcatiopan el artículo del 20 de enero de 1950, donde además de citar a Vasconcelos y a Viniegra, se indica: el mito de Cuauhtémoc lo inventan Prescott y los historiadores liberales mexicanos, lo defienden agentes indirectos del protestantismo que quieren borrar toda huella de lo español en América. ¿Ya vieron cómo está la jugada? O sea, Vasconcelos y Viniegra, como hispanistas anti-yanquis, dicen: los yanquis han estado inventando una salida anti-hispanista y por eso exaltan a Cuauhtémoc. El primero que lo hizo fue el historiador Prescott. Prescott y los historiadores liberales mexicanos, y defienden el protestantismo, pero nosotros somos católicos. Pero ellos no se presentan como defendiendo el protestantismo. Ellos son protestantes, pero se defienden defendiendo a Cuauhtémoc contra Cortés. Pero Cortés es el que, de donde depende de nuestra manera de hablar, nuestra cultura. Entonces es una manera muy curiosa
de ser antiimperialistas, ¿verdad? El México de entonces era antiimperialista bajo la forma de ser hispanista, de defender su cultura hispana. Todavía muchas veces así la defendemos, por supuesto. Bueno, pero no por defenderla excluimos al Cuauhtémoc. En cambio, en este caso, el caso de este hispanismo, sí está excluyendo a Cuauhtémoc porque dice, Cuauhtémoc lo inventó, lo hizo grande el historiador norteamericano Prescott para tratar de extirpar la fuerte influencia hispana en América Latina y en particular en México. Esta, a ver aquí. Frente a este antiimperialismo light que se congregó en la conferencia de Río de Janeiro, la definición de la geopolítica mundial tuvo más bien que ver con la nueva repartición del mundo en dos bloques de influencia, Estados Unidos y la URSS. Y fue esta la que decidió la respuesta norteamericana a esas demandas de Hispanoamérica, señala afinadamente Alejandra Moreno Toscano. Esta nueva geopolítica tuvo por resultado el sofocamiento del hispanismo anti-Estados Unidos, mientras surgía un nacionalismo mexicano basado en Cuauhtémoc. Pero, ¿cómo logrará validarse la posición imperialista norteamericana? El imperialismo antinorteamericano, el hispanismo antinorteamericano, será convertido en hispanismo anticuauhtémico, pero al servicio de la posición imperialista norteamericana. Los antiguos hispanistas que se defendían de los mexicanistas y que en un cierto momento defendían a México de la influencia norteamericana, este hispanismo antiimperialista light, estos hispanistas van a ser transformados en un hispanismo anticuauhtémico, pero ya no antiimperialista, sino al servicio de la posición imperialista norteamericana. Algo que de ninguna manera registra Alejandra Moreno Toscano. El nacionalismo de sustento hispanista se debilitó progresivamente. A ver, vamos a analizar esta transformación ideológica. Hay que decir que en la coyuntura el sector agrícola fue el que más sufrió la crisis de exportaciones mexicanas, pues tuvo lugar un cierre total de la frontera norteamericana al ganado mexicano, al registrarse brotes de fiebre aftosa. Si en 1943 la exportación de carne representó el 4.38% del valor total de las exportaciones, al cerrarse la frontera en 1947, ese porcentaje disminuyó al 2.6%, casi la mitad, y continuó descendiendo al 0.13% en 1949. Son datos de México y el Tratado Comercial de la revista Economía de aquel entonces. Así las cosas, la reducción violenta del mercado de carne se agravó al tomarse medidas que exigían el sacrificio de gran cantidad de animales, millones de reses mexicanas, para que se vendiera la carne de las reses norteamericanas. Inventamos que hay fiebre aftosa. Se agravó al tomarse medidas que exigían el sacrificio de gran cantidad de animales cuya carne no pudo aprovecharse, la oposición de los sectores campesinos mexicanos al llamado rifle sanitario, mataban a las reses, y la presencia continua en el territorio nacional de estaciones de control sanitario coordinadas por el personal estadounidenses, acrecentaron el malestar contra una medida que benefició fundamentalmente
a los Estados Unidos. Ya tenemos entonces la clave de por qué precisamente el enviado de la embajada norteamericana a Iztateopan para presenciar el momento en que Eulalia Guzmán daba la noticia del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc, sería el encargado de la información relativa a la comisión de la fiebre aftosa de dicha embajada. Y campo mexicano estaba muy movido. Había levantamientos, los campesinos, los ganaderos, grandes y chicos, tenían las armas en la mano, no querían que se asesinaran sus reses, pues. Y en ese momento se encuentran los restos del jefe de la resistencia indígena. Los indígenas son campesinos. Entonces, era un tema de seguridad nacional para Estados Unidos. Ya se entendió la combinación, ¿verdad? Yo creo que vamos a saltar varias cosas porque ya se quedó claro el punto. Y además están muy inquietos, que quieren ya hacer están preguntas. muy inquietos. No, que quieren hacer preguntas. Pues quieren sí. aprovechar que están. Muy bien, ahorita no. Nacionalistas, pacifistas, tampoco vamos a ver todo esto. Este es muy importante. El agresivo informe de la embajada norteamericana y el dictamen de la Gran Comisión contra Cuauhtémoc. La embajada norteamericana, ya vimos, manda a su enviado, el que se encargaba de los informes de la fiebre aftosa, cómo está el pueblo, se está levantando, cómo están las cosas, y que está midiendo la temperatura o el agua a los camotes, como ustedes quieran. Bueno, y filmó, grabó la excavación y también a las personas cómo se ponían a la hora de que Cuauhtémoc era encontrado. Bueno, pero ahora tenemos que la embajada norteamericana da su informe, un agresivo informe, y por otro lado tenemos el dictamen de la segunda comisión, la Gran Comisión Negacionista contra Cuauhtémoc, y hay cierta relación entre el informe de la embajada y los términos en que está planteado el dictamen. La reseña de Alejandra Moreno Toscano del cambio de coyuntura en las posiciones políticas de diversos actores es sumamente reveladora. Sigamos. Dice, la modificación de la relación de fuerzas políticas que acompaña a las presiones anticomunistas de los Estados Unidos que implicaban para el caso de México el control de manifestaciones de nacionalismo izquierdizante. Ya te digo, no son comunistas, son nacionalistas, pero como son antiyanquis, son comunistas. Entonces, este trucamiento es el que está de todas maneras en las palabras de Alejandra Moreno Toscano, no se lo quita de encima. Con esto de nacionalismo izquierdizante, puede explicar por qué se diluye tan rápidamente el nacionalismo agresivo de 1949, transmutándose en un nacionalismo estético y formal, dice ella, funciones de ballet con el tema Cuauhtémoc, lectura de poemas y reflexiones filosóficas, discursos en náhuatl para auditorios urbanos, cursos para componer himnos, programas de música popular que marcarán las manifestaciones de lo mexicano en 1950. Esto señala claramente el por qué un sector de la polémica alrededor de Iztateopan se torna tan marcadamente anticomunista después de agosto de 1950. Tiene toda la razón Alejandra Moreno Toscano, pero en lo que sigue ya no tanto. Veamos. Explica por último esta modificación de la relación de fuerzas políticas que acompañan a las presiones anticomunistas de Estados Unidos. Explican por último por qué la versión última sobre los hallazgos de Iztateopan se asemeja tanto a la revelada por los reportes consulares de la embajada norteamericana un año antes. Y ahora vamos a ver estos reportes de la embajada.
dice la embajada. No valió la pena el intento de vincular a Cuauhtémoc con estos asuntos. Eulalia Guzmán, descubridora de lo que se ha dicho son los restos de Cuauhtémoc, es una mujer de tendencias izquierdistas. Fue programada como una de las oradoras para rendir homenaje a la Unión Soviética. No se presentó, dice el informe consular de la Embajada Norteamericana en México. No se presentó. Su aparición hubiera sido el último movimiento de lo que parece ser una campaña sistemática para explotar el profundo y agresivo orgullo de los mexicanos en su herencia indígena. Este orgullo fue estimulado de nuevo por el supuesto descubrimiento de los restos de Cuauhtémoc, y los comunistas han sido rápidos y astutos para tener en esta emoción popular un punto de confianza y un medio útil de llevar adelante su línea nacionalista y anti-extranjera. Estos son los términos del informe de la Embajada Norteamericana. Es el informes consulares de la Embajada Norteamericana en México, cuyo microfilm se encuentra en la biblioteca del Colegio de México. Y bueno, no se trata, como parece interpretar Alejandra Moreno Toscano, solamente del estilo en el que fue escrita la versión última del dictamen sobre los restos de Cuauhtémoc Vizcatlán por la Gran Comisión, que mimetizó una postura anticomunista. Se trata más bien del impacto que tuvo la presión de la Embajada Norteamericana para que precisamente el dictamen de dicha comisión resultara negativo o dubitativo, es decir, pusiera en cuestión si realmente los restos eran auténticos. No es un tema de estilo, sino para que metiera el tema. O lo pones en cuestión o niegas. Cualquiera de las dos cosas tienes que lograr. No obstante que para ello los investigadores del INAH tuvieron que hacer malabares en vista de desconocer pruebas científicas bien construidas por parte de los científicos mexicanos que auxiliaron a Eulalia Guzmán y por parte de ella misma. Bueno, ahí le dejamos, ¿no? Porque mejor que... ¿Tienen preguntas? ¿Se escucha? Sí. Bueno, pues un gusto de estar aquí, de verlos de nueva cuenta. Yo hace alrededor de 20 años hice la presentación de su libro Los riesgos de comer en el capitalismo, profesor. Un gusto de verlo, el compañero Jesús Trinidad, Jorge, Daniel, somos desde la preparatoria. Entonces, bueno, me presento, soy etnólogo también de la Nacional de Antropología, y bueno, es bien interesante lo que estaba planteando desde el inicio, de la cuestión identitaria de Cuauhtémoc como precisamente una figura emblemática de la población. Desde los estudios genéticos de la población mexicana, no recuerdo bien con precisión si es el 87.5 o el 85.7 de la población mestiza en México, prácticamente la totalidad, tenemos genética indígena, ¿no? Entonces, este otro punto con el que usted está cerrando esta presentación acerca de la intencionalidad, ¿no?, de los intereses imperialistas anglosajones, y ahí entran europeos y estadounidenses, ingleses, todos, ¿no?, de atacar nuestra identidad, se están viendo en el presente. O sea, nuestra identidad, independientemente de cómo nos hubiera calificado ¿cómo se llama? Octavio Paz, bueno, los que citaste. No, o sea, la situación es que nuestra identidad es bien fuerte y está en transformación, y estamos enfrentando con nuevas condiciones lo que enfrentó Eulalia Guzmán como población. Actualmente hemos construido
la primera confederación de federaciones de empresas cooperativas de objetos sociales avanzados del planeta. Y nos lo están negando la institución. Estamos legalizados. Nuestras actas presumen el sello nacional. Pero el registro público de la propiedad del SAT nos lo está negando. ¿Por qué? Porque nadie lo había hecho en el planeta y porque no le... Es lo que menos le conviene al gobierno norteamericano en el tema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque lo que se está representando con Cuauhtémoc, como con muchos otros caudillos y líderes de resistencia, incluso el nombre, ¿no? Que se estaba, antes de que llegaran, me parece que estaban platicando que qué significa Tlatoani. Esta es una palabra compuesta mexicana, no digo náhuatl porque no me gusta decirlo, ¿no? Para mí es despectivo, para mí son mexicanos, ¿no? Las 19 variantes de lengua mexicana, ¿no? Que existen en la actualidad. Bueno, es aquel que guarda la identidad. Fíjense, eso es la resistencia, porque la transliteración de las palabras de un idioma a otro, de una lengua a otra, como que muchas veces no se pueden hacer. Es quien guarda la tradición, es la resistencia de la identidad, de la cosmogonía prehispánica, la tierra y el sol, Tlatoani, ¿no? Resistencia. Bueno, pero también estuvo Tataviache con los yaquis, ¿no? Que son apaches caíta, que se les dice yaquis, ¿no? Esta intención de dividir y destruir por parte del gobierno de Estados Unidos, y que también, independientemente que es central el papel, ¿no? De las centrales de inteligencia en estos procesos de Eulalia Guzmán, también el Vaticano tiene que ver, ¿no? Le comentaba al profesor Trinidad que precisamente hay datos arqueológicos que indican que el abuelo Ixcuatl, el abuelo de Cuauhtémoc, está en Santiago Tepetlac, abajo de la iglesia de Santiago Tepetlac, que es un túnel que nos lleva precisamente hacia las pirámides de Tenayuca. Bueno, por fortuna me tocó también fotografiar cuando se destruyó, ¿no?, la parte del recinto de la casa de Cuauhtémoc ya en la invasión española, donde ahora está el edificio de Relaciones Exteriores. Yo tengo las fotografías. No, pero es en la calle de Brasil. Sobre eje central. De ahí sacaron con una plancha el temazcal donde están los restos de la familia en las posiciones que se acostumbraban. Lo pasaron hacia Tlatelolco, ese temazcal. Entonces, me acuerdo que alguien ahí de antropología, de la Nacional de Antropología, no del Instituto Nacional de Antropología, de la Nacional de Antropología, les decía, pues dejen las cosas y pongan un cristal transparente, y la ICA no quiso. O sea, había sido un edificio hermoso, ¿no?, donde se podría apreciar esa situación. Y bueno, independientemente, o sea, hay cosas que lamentablemente las producen pues, nuestros mismos servidores institucionales. Ahora, rápidamente, ya cierro. ¿Quién es también? Era una pregunta. Sí, también siguiendo la genética del que descubrió Coyolxauhqui, ¿no? Este señor que está ahorita de negacionista. Matus. No lo descubrió él, fueron los trabajadores del metro. Y Salinas lo posicionó, ¿no? Entonces estamos viendo una relación con la política actual que nos ha traído a depender en un 87% de la economía norteamericana. Claro. Bueno, yo creo que aquí hay un tema muy importante y que yo creo que es muy importante que platiquemos un poco de eso, porque hay mucha confusión. Este es el tema de la identidad nacional. Miren ustedes, ya vimos cómo Octavio Paz, que nos hizo favor Jesús, de manera muy inteligente de presentarnos cómo es su idea del mexicano, ¿verdad? Que somos hijos de la chingada y por ahí. Pero dice otra cosa más. Que nuestro papá
es Hernán Cortés. Y que nuestra mamá es Malinche, Malinal, la Marina. Bueno, yo conocí a mi papá, yo conocí a mi mamá, no tienen que ver con nosotros. Yo creo que ustedes también conocieron y no va por ahí la cosa. Entonces no va por ahí. Claro, no lo está diciendo literalmente, pues, pero me hace creer que de veras es mi mamá y mi papá. Pero no, o sea, seamos precisos. Eso digo. Bueno, más allá no voy a analizar a detalle, nada más estoy diciendo todas las tonterías que están involucradas, algunas de ellas. Bueno, la más importante que notemos es que la posición del amo es presentar la cuestión de la identidad nacional como una cuestión de sangre. De sangre. La identidad nacional de los mexicanos somos mexica. Bueno, eso contestan los mexicas porque los hispanistas dijeron que Cortés era nuestro papá. O sea, el amo pone las cosas en términos de sangre. Y le contestamos porque nos humilla con la sangre, le contestamos en términos de sangre. No es española, es mexicana, es mexica. Y los mayas, y los zapotecas. Oye, y algunos pinches franceses que vinieron aquí dicen que son mexicanos, y los alemanes y algunos gringos que viven aquí dicen que son mexicanos, y otros españoles que son mexicanos, y no son mala onda como otros españoles que son mala. En México hay muchas etnias. El tema no es de sangre, no es de sangre. Qué bueno que haya muchas sangres en México. No sé, el tema de sangre lo pone el amo. Porque vino y mestizó y entonces ahí sí tiene ganada la partida. O bien todo es español, o bien es mestizo y entonces no puedes negar a tu papá y a tu mamá. Entonces, no te levantes. ¿Cómo te levantas contra el padre, cabrón? Ese es el punto de la sangre. Y el tema no es de identidad nacional, no es de sangre. En México hay muchísimas sangres y muchas mezcladas, muchos niveles de mestizaje y muchas sangres puras, todas bienvenidas. Tampoco es un tema de culturas. De cultura mexica, de cultura maya, de cultura zapoteca, de cultura europea, de cultura española. Las culturas todas son bienvenidas, se puede escoger, se puede criticar, se puede tachar, esto me gusta, esto no me gusta, esto sí, venga para acá, soy ecléctico, no, yo soy purista. Perfecto. Todo eso se vale en México. No, yo quiero que tú seas... Si quieres ser mexicana, yo quiero que tú... No, ¿qué pasó? El tema de que la identidad nacional es cultural o de sangre, genética, es un tema que pone el amo y nos ha metido en ese rollo varios siglos, de distintas maneras. Y ya que contestamos, bueno, no somos hispanistas, no somos indígenas, somos mestizos. Es decir, llega Octavio Paz y dice, entonces si somos mestizos, tu papá es Cortés y tu mamá Malinche. ¿Viste? No te puedes salir del huacal. Entonces es muy importante que todas las etnias y todas las culturas que hay en México las respetemos, las tomemos como nuestras. Eso no nos define como mexicanos, eso define a algunos mexicanos. Algunos mexicanos tienen sangre mexica, otros tienen un 80 y tantos % de sangre mexica y les gusta un chingo ese 80 y tantos %. Otros tienen 80 y tantos de sangre mexica, pero les gusta el otro 13% que es de X, porque es la que le hace abuelito. Entonces dice, no, pero ese es el que me da a mí, el que me hizo los bigotes de este modo, el que hizo que mi sonrisa, yo como mujer, este lunar que tienes junto a la boca, X. En México la riqueza étnica es muy grande y la riqueza cultural también. El tema decisivo de la identidad mexicana
lo arraigamos en Cuauhtémoc, no porque Cuauhtémoc sea mexica. Qué bueno que es mexica y reconocemos que sea mexica y que el pueblo mexica luchó junto con Cuauhtémoc. ¿Y cómo luchó ese pueblo? ¿Cómo luchó Cuauhtémoc? Nomás como que luchan. No lucharon a lo que lucharon según un cálculo político correcto. Esa es nuestra identidad nacional. Un cálculo político correcto contra el español, contra la resistencia en contra del invasor, el que sea. El cálculo político correcto. Oye, pero se pueden hacer muchos cálculos cuando llegue el invasor. Oye, ¿por qué no nos asociamos con él y nos agandallamos en aquel o en aquella? Son cálculos políticos que hicieron otros pueblos. Los tlaxcaltecas no traicionaron, hacen un cálculo político. Los huejotzincas no traicionaron, los totonacas no traicionaron, hicieron su cálculo político. Nada más que era incorrecto. Y se notó. ¿Cuándo se notó? Cuando los traicionó Cortés. Inmediatamente de tomada Tenochtitlán, no cogobierna con ellos, como era el cálculo político que habían hecho. Era un cálculo político que correspondía a las condiciones civilizatorias de Anáhuac. La hegemonía en el valle se lograba a través de alianzas. La triple alianza de Tenochtitlan, de Omexica, de Azcapotzalco y de los Acolhuas de Texcoco, esa estaba gobernando hace 90 y tantos años. Bueno, y antes había habido otra alianza, y así, seguido, nos vamos de cientos de años para atrás, y una alianza, otra, y así se sustituían las hegemonías en el valle. Alianzas comunitarias con más pueblos que hacen alianzas con los aliados comunitarios principales. Y eso es el cálculo político que están haciendo los tlaxcaltecas, los huejotzincas, etc. Vienen los españoles y son otros aliados que nos van a permitir que todos hegemonicemos. Bueno, ese no es el plan de Cortés, ¿va? Entonces ustedes están haciendo un cálculo político incorrecto. En cambio, Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, en mayor amplitud, llamó a todos los pueblos, incluso a los enemigos, a los que se habían aliado con Cortés, a que se insubordinaran, que no lo siguieran, que había que resistirse hasta la muerte, porque estos no venían a lo que todo el mundo andaba creyendo que venían, a hacer una alianza, ¿ah? Sino venían a esclavizar, a despojar, a matar, etc. Ya se les había visto y todos los pueblos lo habían visto. Entonces, podían haber hecho el cálculo político correcto, no lo hicieron. Bueno, aquí hay un cálculo político correcto y el pueblo mexica lo llevó hasta sus últimas consecuencias y Cuauhtémoc luchó hasta el final por ese cálculo. Y ya que les quitaron las armas, siguieron resistiendo de cualquier otra manera posible, aún sin armas, porque ese es el cálculo político que integra a los mexicanos de todas las eras, en todas las invasiones, pues seguimos siendo mexicanos. No nada más la invasión española primera, que es Cuauhtémoc el que la defiende. Pero, ojo, a ver, no es que haya un cálculo, que nuestra identidad nacional está en la cabeza, en una razón, un cálculo político correcto. Sino que ese cálculo político correcto se actúa. Es práctica, es un cálculo que se practica y no lo practica solo o cada quien por su lado, lo practicamos colectivamente, solidariamente como pueblo. Todos estamos de acuerdo en eso y todos nos rifamos y le rompemos la madre o nos rompe la madre. Entonces hay una unidad, pero no es una unidad nomás, sino es una unidad racionalmente constituida y por cómo estamos viendo cómo viene el juego de fuerzas. Es muy ponderado, es muy matizada la identidad.
y en referencia a un pasado, a un presente y un futuro posible. Entonces, este es el cálculo político correcto y eso es lo que representa Cuauhtémoc. Así se logró en 1824 que ocurriera la independencia respecto de España. Y posteriormente la independencia, la lucha contra la invasión norteamericana en Texas. Y luego la lucha contra la invasión norteamericana que llegó hasta la capital en 47-49. Y luego la lucha de resistencia contra la invasión francesa, contra Maximiliano de Habsburgo. Y luego todavía la lucha contra la invasión norteamericana en 1914. Y ahorita estamos en la lucha en contra de Trump. Y los mexicanos tenemos como unidad, identidad, lo que nos une a todos, con distinto color de piel, con distinta cultura, distinta elección, pero todos nos aceptamos porque aquí no manda más que nosotros. Somos soberanos. Este planteamiento de soberanía basada en un cálculo político correcto es el que está encarnando Cuauhtémoc y su pueblo. Entonces, pues es muy importante que les brindamos un homenaje especial porque ellos fueron los que formularon ese cálculo político correcto y lo van heredando. O sea, muere Cuauhtémoc, lo asesina Cortés, pero los guerreros que lo rescatan, lucharon con él y no han muerto, y lucharon junto con él de acuerdo a ese cálculo político correcto y siguieron luchando en cada uno de sus pueblos y cada pueblo siguió luchando. Hay cientos de levantamientos, de rebeliones durante la Nueva España, durante la colonia. No hay solución de continuidad en la lucha de resistencia que viene desde Cuauhtémoc hasta el día de hoy contra los distintos invasores que se han sucedido. Bueno, entonces es un poco la idea que les quiero presentar para que no caigamos en el planteamiento del amo. Dice una cosa el amo y nosotros le contestamos quizá con la contra, pero en su terreno, en el terreno de las sangres, en el terreno de las culturas y no en el terreno de la afirmación política e histórica de un pueblo. En eso consiste su identidad, cómo ha logrado a lo largo de los siglos mantenerse soberano. Okay, es que levantó la mano el compañero y luego sigue Roberto y luego Sí. breve, por favor, compañero. Sí, pues ya se nos llenó un montón de temas interesantes. Sí. Yo creo que mejor le hago una entrevista al compañero porque no se va a acabar. Pero una anécdota interesante. Cuando empezaste a hablar de Eulalia, de la compañera Eulalia, que trabajó junto con Estanislao Ramírez Ruiz y otros destacados científicos, me tocó una anécdota interesante, ya que mencionaste lo de San Pedro Piedragorda. Por alguna razón me tocó a mí, perseguido por las autoridades del INBA, bueno, yo me llamo José Tlatelpas, y encontré ahí una serie de libros que estaban guardados 30 años, y lo denuncié. Entonces sacaron los libros a la venta. Estaba un libro que se llamaba San Pedro Piedragorda, escrito por el famoso crítico de música, Vicente de Mendoza. Entonces yo le di el libro a su hijo, a Miguel Ángel Mendoza, y me decían, no lo conocía. Estaba la edición completa del libro y estaba la edición de Investigación Musical de México. ¿Cuál es la relación? Estaba la ópera Moctezuma, estaba la investigación de Bonampak, la investigación de Tlacoquemécatl, y en esa época yo estaba denunciando al gobierno mexicano de haberse vinculado con la CIA, con las tendencias del macartismo, y con la armación de la beca Guggenheim y la Rockefeller para destruir a la LEA, destruir al muralismo mexicano, destruir a todos los comunistas e intelectuales mexicanos, igual que habían golpeado a la gente en Japón y en otros países. Todo el mundo se rió de mí. Después apareció en el libro blanco del Pentágono que habían financiado eso. Hicieron revistas, entre ellas Letras Libres y otras, posteriormente, ¿no?
Entonces descubrimos que había estado guardadas varias ediciones por 30 años que había hecho, entre otros, Acevedo Escobedo, en el mismo marco que está señalando. Fue una lucha en contra de la crítica, en contra de la literatura, en contra de los pintores, y a todos nosotros nos marginaron para poner el arte abstracto y el arte que no tuviera contenido político y defensa de la soberanía. Entonces, bien interesante, porque lo que habían publicado los que eran cercanos a la LEAR se quedó 30 años en los almacenes de Limba hasta que lo denunciamos. Salió y desapareció, pero unos libros maravillosos, los desaparecieron. Entonces yo creo que es correcto, independientemente del rigor científico, de revisarlo, las pruebas a través de la metodología y no de lo que determinan los otros colegas, es importante dentro del marco político, que es el macartismo, la destrucción no del nacionalismo, sino de la soberanía, de la independencia y de la autonomía de los pueblos de nuestro país y nuestro continente. Entonces es un marco de referencia interesante, que además es un análisis científico y que conviene hacer esa revisión. La verdad, te felicito. Claro, el sí ataque fue unilateral, ¿verdad? Sí, multilateral. Y nos madrearon a todos, entre ellos a ellos. Exacto. ¿Sí? Entonces, bueno, lo interesante, con eso termino, que el libro de San Pedro Piedragorda, ¿por qué se le ocurrió a Vicente T. Mendoza? Es un librote así de grueso, precioso, del cual acabamos de grabar hace 2 años con Elina, una de las canciones de ahí. Es un montón de canciones con partitura de los pueblos originarios y campesinos de San Pedro Piedragorda. Seguramente lo hizo por amistad o por apoyo a Gloria Guzmán. Es nada más la anécdota, perdón. ¿Yo? ¿Sí? Bueno, yo quiero opinar acerca de mis conocimientos. En este caso, sobre Eulalia Guzmán, se dice que fue una antropóloga, que fue la que descubrió los restos de Cuauhtémoc y todo eso. El problema es que yo no acabo de entender cómo es que esos negacionistas que tú nombras son profesionales de su rama y no se les cree lo que ellos dicen en sus dictaminaciones, ¿no? En su dictaminación. Lo que yo me enteré es que en esa tumba encontraron restos de ser humano y de chacales, entonces revueltos entre sí. No sé qué tanta verdad sea, qué tanta mentira, ¿no? Lo que estoy escuchando, pero bueno, déjame acabar. Mi pregunta es esta. Bueno, ¿cómo saben, cómo sé yo o cómo sabemos cómo llegaron los restos de Cuauhtémoc a ese lugar? ¿Quién los llevó? ¿Cómo lo llevaron? Porque otra versión, Cuauhtémoc no murió en México, lo mataron en Perú. O sea, es otra duda que tengo yo, que también lo leí, lo escuché. Entonces, son muchas versiones que la verdad cada quien tiene su idea, su versión, pero si no creemos a los que conocen el tema, pues no vamos a llegar a nada, ¿no? Esa es mi opinión. Sí, bueno, a ver, se pueden decir muchas mentiras, ¿verdad? Claro. Eso es Ahora, variable. ¿quién es libre de Son creer lo que quiera? las 1001 mentiras. Claro. Y por eso es importante no solamente decir, sino demostrar, ¿no? El pueblo tenía su tradición oral. Aquí están los restos de Cuauhtémoc, pero este es un dicho, y el dicho lo puedes ningunear, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la alianza entre el dicho del pueblo, la verdad del pueblo y la verdad científica. Son dos tipos de verdades, pero apuntan a donde mismo. Vamos a decir que el dicho de la verdad científica es un dicho duplicado, ¿no? Digo 2 veces lo mismo, ¿no? Vamos a decir, estos son los restos de Cuauhtémoc y ahora voy a probarlo. Ese es el problema, el de la prueba. No nada más digo, sino que ahora pruebo que estos son los restos de Cuauhtémoc, y entonces ahora ya amarra. Ya no se puede estar ninguneando
a la tradición oral. Entonces, pero tiene su dificultad. Por ejemplo, contesta la primera comisión. Las 3 comisiones dijeron, la primera comisión, la Marquina Zavala, octubre de 1949, dice que hay la tumba no es de Cuauhtémoc. Ahí se encontraron 4 personas, restos de 4 personas. La Gran Comisión de 1950-51 vuelve a repetir lo mismo, nomás que dice: la tumba no puede ser de Cuauhtémoc si es de 5 personas. Ahí había restos de 5 personas. Pasan 25 años, estamos en 1976. Y la comisión Bonfil vuelve a repetir lo mismo, nomás que dice que son 8 personas. Bueno, parece chiste. Entonces, ahí tienes el cronista del pueblito de Izcateopan, que es el maestro Edilberto Morales Giles, que también es el jefe del Consejo de Ancianos de Izcateopan, y fue historiador toda su vida, fue maestro de la primaria, de la secundaria, y entonces fue reuniendo todos los documentos posibles sobre el tema del hallazgo de Izcateopan, ¿verdad? Entonces dice, bueno, pues que con el tiempo los muertitos se multiplicaron. Les hace la broma. Bueno, entonces, a ver, aquí es muy importante que ya a la primera comisión, a la segunda y a la segunda comisión, les contestaron los científicos que auxiliaron a Eulalia Guzmán, especialmente el doctor Alfonso Quirós Cuarón, que fue quien se encargó, como era médico legista, fue quien se encargó de trabajar con los huesos. La investigación del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc es una investigación compleja de muchos aspectos. Uno de ellos son los restos, ¿no? Otro es la tumba, ¿no? El entierro, cómo está hecho. Otro es la iglesia, de qué año es, y así se hizo, ¿no? Tiene varios aspectos. Los documentos en donde se dijo que ahí estaban son distintos aspectos, entonces se vuelve complicado. Entonces, a ver, contesta Quirós Cuarón a la impugnación: no es de Cuauhtémoc porque es de 4 personas, no es de Cuauhtémoc porque es de 5. Él ya no le tocó la de los, ya no contestó a la de los 8, ¿no? Nomás 5. Dice, a ver, esto no puede ser un dictamen final. Es el dictamen final de la comisión. Dice, esto es una tontería, esto no puede ser un dictamen final. Por aquí es donde comienza la investigación, no por donde termina. Este es un entierro secundario, es decir, es un reentierro. Los restos de Cuauhtémoc estaban enterrados en otro lugar y son reenterrados en este sitio en donde después se construyó una capilla y después se construyó una iglesia. Ahora nosotros llegamos 400 años después y nos encontramos primero la iglesia y luego, pues, no se ven, y luego hay que rascar y luego encuentras los restos, pero no fue así. Primero no había iglesia, no había capilla, había un teocalli, y al lado del teocalli se rasca y se construye una tumba para alojar los restos de Cuauhtémoc en reentierro. Entonces, en todo reentierro o entierro secundario, siempre nos encontramos con que hay restos de muchas personas. Es por donde comienza el problema, no es donde termina. Entonces, a quienes no sabemos, nos dicen, hay restos de 4 personas. No, tampoco lo decían, su tumba para el solito. No, pues es que no, o sea, es un reentierro, y como reentierro hay restos de múltiples difuntos. Lo importante es, por aquí comienza el problema. Ahora hay que analizar los restos.
Y lo importante de los restos con los que nos topamos es que el 85% de los restos encontrados, de 4, de 5, de 8, ponle de 20, bueno, el 85% son de un solo individuo. El otro 15% es de otros 3, de otros 4 o de otros 7. Cuantos más le añadas, pues le toca a medio huesito a cada uno. Bueno, el 85% pertenecen a un solo individuo. Y ese individuo tiene características generales: huesos muy antiguos, 400 años. Bueno, entonces esto corresponde pues con alguien como de la época de Cuauhtémoc, pero podría ser entre millones, ¿verdad? Pero de aquella época, no de esta. Es un tema general. También otro tema general, pues es indígena. Sí, pero otros son otros millones. Pero es tema general. Bueno, y otro tema general, esos restos, ese 85% de restos pertenecen a son muy antiguos, son indígenas, son de un individuo del sexo masculino. Temas generales. Ahora, particulares. El sexo masculino. Y luego, singulares. Ocurre que el metatarsiano derecho, levanté este derecho, el metatarsiano derecho, el huesito de por acá, está quemado en vida y cicatrizado en vida, como le sucedió al señor Cuauhtémoc. Y ahora otros rasgos particulares de este sujeto es que tiene una estatura de entre unos 75 y 1,80, ha variado la densidad de los huesos, el tamaño de los mismos, etc. Es corpulento, es joven, de entre 25 y 30 años. Bueno, son características que tenía Cuauhtémoc y que fueron testificadas por las personas que lo conocieron. Entonces, así tenemos. Esta es la contestación que da el equipo de Eulalia Guzmán. Y bueno, se la dio a la primera y segunda comisión. La tercera comisión hizo como que no oyó la refutación, porque no puede contestar nada. Y volvió a repetir lo mismo y dijo, pero el cráneo es de una mujer mestiza, de una joven mestiza. A ver, el cráneo, ya lo había planteado la segunda comisión, la gran comisión, y entonces decían que el cráneo era femenino, y entonces le contesta Quirós Cuarón, a ver, ¿por qué ustedes dicen que es femenino? ¿Qué criterios tienen para decirlo? ¿El tamaño es un cráneo chiquito? Bueno, a ver, estadísticamente las mujeres tienen un cráneo 15% más pequeño que los hombres, estadísticamente. Pero hay mujeres pues cabezonas y hombres de cabeza chiquita. Una persona que tienen ustedes enfrente. Bueno, entonces no cabe singularizar, es un tema estadístico, entonces no es suficiente. Nos encontramos con un cráneo pequeño, pues puede ser de hombre, puede ser de mujer. No, pero es más probable que sea de mujer. Bueno, a ver, este cráneo estuvo sometido al fuego y entonces parte de la grasa del hueso se consumió, más del 25%. Es decir, el tamaño en que se redujo es mucho más que la proporción o que el promedio de diferencia que hay entre hombres y mujeres. Va de 10 a 15%, pero el consumo de grasa fue de un 25%. Entonces, por ese motivo es que encontramos un cráneo pequeño. No es un criterio definitivo el del tamaño del cráneo.
es lo primero que le contesta Quirós Cuarón a estas comisiones. Y les contesta lo segundo: miren, nosotros también seguimos un criterio de tamaño, pero no del cráneo, porque ya vimos por qué no es conducente. Y encontramos que las fosas oculares son muy grandes. Entonces diríamos, pues son fosas oculares como de hombre. Y ojo, no es criterio definitivo, porque hay ojos, o los hombres tienen ojos más grandes, pero también las mujeres, hay mujeres con ojos muy grandes y chiquitas, o sea, es variable, no es regla, sino solo una estadística. Entonces, ningún criterio de tamaño, ni de fosas oculares, ni del tamaño del cráneo en su conjunto, es suficiente. El criterio decisivo es que este cráneo que encontramos articula perfectamente con el atlas que encontramos, que articula con el 85% de huesos referidos de un solo individuo. Y entonces este atlas, notoriamente se ven las inserciones musculares de un tipo fornido. Entonces este atlas es masculino y con este atlas articula perfectamente el cráneo. Esta fue la contestación. ¿Y qué creen que pasó? Esta es la contestación que da Quirós Cuarón en 1951 contra la Gran Comisión y contra la Comisión Marquina Zavala. Y entonces llega la comisión del 76-77 y se roban el atlas. Y el fiesta. O sea que Jalisco, y cuando no arrebata, cabrón. ¿Ah? Bueno, en ciencia, pues un argumento, una prueba, no tengo argumento. Róbate el indicio, cabrón, róbate el hueso. Eso fue lo que pasó. Así es como estamos. O sea, son una comisión que se presenta como si fuera científica, pero no actuó científicamente, y en ocasiones, especialmente la comisión Bonfil, actuó de manera criminal, robándose los restos, por encomienda, por cumplir una encomienda presidencial. Pero al presidente de la República primero le hablaron de la embajada, que es lo que estamos platicando aquí. Y tenían motivos para hablarle de la embajada. Y él tenía motivos para conceder. Sí, ahora es Me voy a saltar todo lo que es lo escatológico, todo lo que es, si revisamos nada más lo que es epistemología en el diccionario de filosofía, o sea, nos hubiéramos tardado más que esta. La pura epistemología. Entonces no es nuestra área. Hay conocimientos que no son del dominio público. A donde voy es a la fenomenología del sujeto. Fenomenológicamente él existe. Y sobre todo existe en la emoción, que eso es lo que es importante. Y existe en la construcción del mito fundacional de una nación. Pero no existe solo. Está la traductora, querramos o no, y está Xicoténcatl, que se opone y siempre se opuso a Cortés, y siempre le dijo a su padre: ya nos chingó, ya mejor vete con él. Hasta que él nunca estuvo de acuerdo, hasta que se fue de Picos Pardos y lo acabaron por deserción en 1521. Pero Xicoténcatl mañana renace con el cinturón que le van a dar al que gane entre Canelo y el otro, porque Sulaimán sí sabe lo que es crear un símbolo mitológico, y se va a ocupar de toda la tecnología moderna, y dependiendo de lo que nosotros respondamos, se va a conformar o no, se va a consolidar o no. Y sí tienes razón, o sea, el mito fundacional de un Estado, el mito del Estado, Ernst Cassirer, libro obligado para ver que toda nación tiene una leyenda fundacional. Bueno, y nosotros queremos, Esta no es leyenda. No. Te voy a decir mitos, una cosa. Hay mitos. Te voy a decir una cosa. Pero también hay verdades. Te voy a decir una cosa. Nada más. Mi nombre es Hernán y hablo castellano. Muy bien. Real. Y vengo de la antigua Antequera,
o sea, del Valle. Tengo una influencia. Nosotros ya no tenemos ninguna situación, ningún vínculo, o sea, con Tenochtitlan. La madre de mi padre es de Tlaxcala. Claro. Y entonces la relación que tuvieron ellos con el emperador fue diferente. En aquel entonces. En aquel entonces. Pero no ahora. No, porque se jodieron, porque perdieron sus tierras. Exactamente. Pero ya fue otro rollo, fue otra época. ¿Qué nos une? Nos une? Una construcción general entre todos, no alguien que nos determine sobre todo. Una construcción general, pero ¿de qué tipo? Esa que están haciendo. Resistencia. Mañana va la gente de feria mañana va a tener un símbolo nuevo. No. Esa es la gente de feria. Para eso. El pueblo mexicano no. Entonces nada más jodidos somos los mexicanos. Son 400 años. A ver, hay que recordar cómo fue la independencia. Es independencia del pueblo de México. Hay que recordar cómo fue la guerra de reforma. Hay que recordar cómo fue la lucha contra la invasión francesa. Es el pueblo de México que sale triunfante. No, ni Hegel hubieras dicho esto, o sea, no es el espíritu, no, pues sí. Ni Hegel. No es Hegel, no es espíritu, no hay espíritu. Yo no estoy hablando del espíritu absoluto, estoy hablando de acciones práctico-materiales, de resistencia, de lucha solidaria. Cuauhtémoc también es símbolo, pero lo más importante de Cuauhtémoc es que fue una persona de carne y hueso que luchó efectivamente con otras personas de carne y hueso. Es su verdad. También podemos simbolizarlo e incluso podemos mitificarlo, pero eso es lo de menos. Lo importante de Cuauhtémoc es el Cuauhtémoc de carne y hueso que realmente existió y luchó, porque nosotros seguimos luchando de manera análoga como él. Y no solo análoga, sino en realidad sin solución de continuidad. Ha sido una lucha continua en contra de opresores, de invasores, y luego nuevos invasores, y luego nuevos invasores. Y nuevos opresores, y el pueblo sigue luchando, siguiendo la misma posición, el mismo cálculo político y al mismo tiempo la misma solidaridad. Es esa realidad, esa verdad la que es nuestra identidad, no un mito, no un símbolo. Esto también se lo puede simbolizar y se lo puede poetizar. Eso es secundario. Lo importante es el lazo práctico material que tenemos con Cuauhtémoc, seamos de su sangre o no. Los tlaxcaltecas no tuvieron esta relación con Cuauhtémoc, pero los tlaxcaltecas actuales, si quieren ser soberanos, sí. Tienen que mantener el planteamiento de somos soberanos. Y además soberanos contra el invasor, que invade no solo a los tlaxcaltecas, sino a todo México. Y varias veces en la historia se nos ha olvidado, y otra vez la historia nos pone ante la situación de ¿qué hacemos? ¿Seguimos a Lili Telles? ¿Seguimos a Santana? Bueno, o ¿qué hacemos? Pues yo creo que luchamos, y eso es lo que ha salido. En medio hay gente que ha hecho otros cálculos, muchas veces, otros cálculos políticos. Pero de pronto sale el cálculo político secular que unifica a todos los mexicanos y que funda la soberanía, la fundó en aquel entonces y se luchó hasta la muerte. Y luego se luchó durante 300 años de colonia hasta que se echó a los españoles. Y se quedaron algunos. Y después se siguió luchando de la misma manera. Entonces, esto es lo que vale la pena. Mira, yo no estoy diciendo que no existan los mitos. Sí existen. Y hay mitos fundacionales. Bueno, y el PRI puede inventarlos. Y el PAN también. Y Morena también. Son mitos. Sí, pero eso no es lo importante. Lo importante es el verdadero Cuauhtémoc, el de carne y hueso. Y ellos lo pueden mitificar, le pueden dar vuelta. Sí, pero no estamos hablando de ese. Ese no es el que nos unifica, es el que sirve para oprimirnos. En cambio, el real, el verdadero, el que no mitificamos, sino del que hacemos memoria, no está aquí. Hacemos memoria, sí, pero memoria verdadera.
y queremos que sea un nacionalismo no mítico, sino un nacionalismo científico. Es lo que está tratando de hacer Eulalia Guzmán. Porque si no, hubiera hecho, en lugar de una investigación científica, una investigación mítica acerca de que este es Cuauhtémoc. Y no le importaba que el pueblo mexicano estuviera fundada su identidad en una verdad. Este es de verdad. Y hay que hacer la prueba y luchar por eso. Porque si no, bueno, pues a ver, dicen que no es. Pues yo digo que sí es. En mi corazón está. En mi corazón. ¿Ah? Por ejemplo, mira, en Iztapalapa, desde 1978, que murió Quirós Cuarón, que Eulalia Guzmán desde antes ya no pudo contestar, pues, ¿cómo defendemos los restos de Cuauhtémoc? Pues no hay quien conteste en términos científicos. Bueno, pero para mí, por lo que han hecho estos investigadores, y ya están aquí los restos, este es el señor Cuauhtémoc que está en mi corazón. Vamos a venir a danzar en honor a los restos de Cuauhtémoc. Y empezaron año con año a llegar danzantes, y llegan miles. Pon tú 8,000, te gustan 12,000. Bueno, ¿cuántos mexicanos hay? 130 millones y me voy abajito. Bueno, entonces hay unos mexicanos que tienen el corazón muy bien puesto y dicen, este es mi corazón. ¡Qué bien! Me da mucho gusto. Pero los restos de mexicanos no tenemos el corazón bien puesto. Nos tienen que demostrar la verdad. Como Santo Tomás. Como Santo Tomás. Y entonces por eso es tan importante la demostración científica. Para todos los mexicanos que tenemos débil el corazón y somos incrédulos. Entonces para todos esos, mira, estos son los restos de Cuauhtémoc, no porque lo dice tal o tal, o porque sea un símbolo, sino porque lo encontramos de esta manera, tiene tal antigüedad estos restos, tienen estas características, y sí, allá andan diciendo que son de perro, y son de tal, sí, nada más que fíjate, el 85, mira, los restos de perro, los haces a un lado, y los restos de la otra persona, acá, de las 7 personas las haces a un lado, y nada más te quedas con el 85% que tienen estas características. Entonces es una demostración muy importante y que vale para los 130 millones de mexicanos cada vez que la puedan escuchar. En cambio, les decimos, este es Cuauhtémoc, tienes que creer en él porque es un símbolo, es un mito fundacional. Pues quién sabe. Eso es lo que digo. Existen mitos y fundan estados. Bueno, el Estado mexicano no está fundado sobre un mito. También le añadieron mitos. El Estado mexicano está fundado sobre la lucha, hombre. Hubo que sacar a los españoles para que existiera el Estado mexicano. Y hubo que defenderlo de otras tantas invasiones para que medio se mantuviera. Ahorita mismo, a ver, con Trump, la presidenta pues está contestándole prudentemente, o sea, oye, pero él es un cabrón bien hecho. Y que le baje, o sea, que el grado de sometimiento que tiene México es muy grande. Pero incluso allí hay cosas que se pueden defender. Bueno, ese es la defensa de la soberanía en cada ocasión. Y eso nos unifica a todos por distinta cultura o distinta sangre que tengamos. Y bueno, eso lo inició Cuauhtémoc. Era de otra sangre, eso no importa. Es un ser humano como nosotros y tuvo la claridad que a nosotros nos hace falta. Y entonces es muy importante hacer memoria de eso. Memoria real, lo más exacta posible. ¿Que fue de Tlatelolco? No es cierto, fue de Iztapalapa. Pues hay que investigar. Memoria exacta. El Cuauhtémoc exacto, porque ese exacto fue el que luchó con un pueblo, no con un pueblo mítico, sino con un pueblo de carne y hueso, del cual hubo descendencia, que también luchó, y otros seguimos luchando, aunque no descendíamos de ellos. Bueno, descendimos de otros, de los primos, de los amigos de X, y acabamos de llegar, y ¿sabes qué? Luchamos por este lugar junto con los demás que están aquí. Eso es lo que nos unifica. Por eso es tan importante el tema de la ciencia, no porque no existe el corazón, la emoción,
no porque no existe el mito y el símbolo, existe todo eso, pero también existe la verdad. Y la verdad es la columna vertebral, no hay que olvidarlo. A ver, ¿quién inventó lo que? A ver, después de Cassirer, los hispanistas mexicanos, por ejemplo, posteriores, ¿no? de Octavio Paz, a Roger Bartra, a Matos Moctezuma, a Héctor Aguilar Camín, etc., leen a Cassirer y dicen, sí, con esto le podemos pegar al PRI. Eran antipriistas, democráticos, pero a veces eran más bien panistas. Entonces querían pegar al PRI. Dicen, el PRI inventó un mito, el mito de Cuauhtémoc, que viene Prescott, ya lo traía Prescott, ya lo había inventado Prescott para favorecer a los norteamericanos. Todos esos pimpones no son completamente falsos, sí existieron, los gringos sí quisieron meterse así, Poinsett sí quiso hacer eso, quiso hacerlo eso a través de las logias masónicas. Todo eso tiene camino, es secundario. Se crean mitos, sí, y se hacen manipulaciones. Bueno, también hay verdad. Además de mitos, hay verdad. Además de símbolos, hay gente de carne y hueso. Esos somos nosotros, y vale mucho la pena que recuperemos eso también para nosotros. Además de que reconozcamos que se puede hacer poesía acerca de Cuauhtémoc, se puede hacer óperas malas, y bueno, a lo mejor una de rock sería buena, pero en fin, hay muchas maneras de engalanar, pero el centro, la columna vertebral, no porque me digan, no mames, en los serios de la central sale un pinche Cuauhtémoc. Mira, sí, hombre. Los cuadros de Cuauhtémoc, Penacho y... ¿Quién era? ¿Quién lo conoció? Pues es un símbolo, es un mito, entonces es pura mentira. No, espérate. También es mito y símbolo, pero también hay memoria. No nada más hay mito. No nos quedemos. Oye, pero en la prensa dicen muchas mentiras. Sí, pero también existe la verdad. Y en eso tenemos que basarnos. Eulalia Guzmán se estuvo basando. Pues, a ver, otra vez. ¿Por qué es esta chiquita que interesaba la verdad todo el tiempo? Esta chiquita que vivió ahí con su papá, con su tío, con su mamá, con su hermanita, que viven en pobreza, que están luchando contra los hacendados. Y luego sigue una vida. Por eso hizo eso. Le interesa la verdad, le interesa que todo el mundo tenga. Te quitan todo. Bueno, también la verdad. No, la verdad, y desde ahí voy agarrando otra verdad, y otra verdad, y otra verdad, y ya te la comunico contigo. Oye, ya estamos juntos en algo verdadero, no nos vamos a tratar de pura mentira, ¿no? Con puro símbolo. ¿Tú qué te late? ¿Qué te late? ¿Qué te siente en tu corazón? Admirar. A mí también. Empiezo a poetizar. Sí, nos podemos tratar así, hombre. Nos podemos tratar de muchas maneras, pero también de verdad. Sencillamente, de verdad, ¿eh? Y es importante, la verdad es importante, la realidad. También hay símbolos.